Temas 1.4 de cálculo integral. Integral definida. La integral definida nace a partir de la necesidad de buscar el área que se encuentra debajo de una función. Si bien recordamos, en los videos anteriores hablamos de mediciones de figuras amorfas y sumas de Riemann, que es una forma de llegar a esa área que está cubierta por una función. Para la integral definida se escribe de la siguiente forma. Se usa este operador, que es el que nos indica que se está realizando la integración. Esto de aquí se le conoce como límites, que es la región donde queremos nosotros evaluar para conocer el área debajo de esa zona. F de x es nuestra función que queremos, a la cual estamos haciendo esta operación, y el diferencial de x es literalmente el diferencial de x, que sería lo equivalente a nuestro delta x como nuestro elemento más pequeño que nos pudiese describir ese ancho de los rectángulos. Ahora bien, podemos definir esta integral, o esto a lo que nosotros llamamos integral, como algo muy similar a lo que veíamos con Riemann, que el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f de x sub i por el delta x. Eso nos define el área que se encuentra cubierta dentro de la región A, B, ¿sí? Cubierto entre A y B, y las funciones f de x y nuestro eje x. Si bien la integral definida incluye directamente a y b, dentro del límite, dentro de la descripción de la sumatoria de Riemann, también queda implícito a y b dentro del diferencial. Hasta ahí podremos resolver integrales. Sin embargo, necesitamos de algunos conceptos más en específico. Por ejemplo, necesitamos saber, antes de poder integrar, necesitamos conocer o saber, o tener una idea al menos, de si la función que estamos queriendo evaluar o queriendo integrar, si puede ser integrada o no. Para lo cual nos basamos en algo conocido como el teorema de la existencia. El teorema de la existencia dice esto: si f es continua en el intervalo a, b, entonces la integral de a b de f de x existe. ¿Qué significa esto? Que estamos seguros que mientras f sea continua en el intervalo a b, va a existir, vamos a poder calcular esa área bajo esa función f de x. Ojo, eso no significa que si no es continua no podamos calcular su área bajo la curva. Simplemente el teorema de la existencia nos dice que si esto se cumple, entonces realmente se puede hacer, pero no es condición para que no se cumpla en otros casos. La pregunta que para algunos pudiera surgir del enunciado anterior sería: ¿cómo saber entonces si f es continua? Bueno, para eso hay que describir qué es una función continua y qué es una función discontinua o no continua. Como ejemplo de nuestra función continua podemos tener la siguiente gráfica o la siguiente función. Una función que permanece, que sigue creciendo tanto a la derecha como a la izquierda. Eso sería una función continua, una función que no se corta en ningún punto. Si hablamos de una función que permanece continua desde menos infinito hasta infinito, entonces estamos hablando de que la función es continua en cualquier intervalo. Por otra parte, cuando tenemos funciones que se cortan, que en un punto no continúan o simplemente cortan abruptamente, estamos hablando de una función discontinua.
Hay funciones que simplemente se encuentran segmentadas o que de un rango a otro de x tienen un valor y en un rango distinto tienen otro valor. Eso es un ejemplo de una función discontinua. Sin embargo, hay otro tipo de funciones discontinuas que, a pesar de que no están segmentadas de esa forma, siguen siendo discontinuas. Pero en esos casos, la función en algún punto se dispara al infinito. Cuando una función no tiene un valor constante y se dispara al infinito, podemos decir que existe una discontinuidad en ese punto, como en el siguiente ejemplo. La función de esta gráfica que tenemos en esta ocasión es 1 entre x. Y bueno, nosotros podemos conocer valores para la función 1 entre x en 1, por ejemplo, que sería 1 entre 1, lo cual ya sabemos que es 1. En el caso de 1 entre 10, por ejemplo, estaríamos hablando de 0.1 y así sucesivamente, según el caso. Estaríamos solamente hablando de los inversos. Sin embargo, cuando nos aproximamos a la región del 0, al momento de tener nosotros 1 entre 0, a nosotros se nos indefine. Si alguien lo intenta en la calculadora, le va a arrojar error matemático. Algo que muchas veces nosotros decimos que tiende al infinito o se dispara al infinito. O incluso muchas personas dicen directamente 1 entre 0 es igual a infinito. Para estos casos, la función no tiene un valor definido. Por tanto, de acuerdo al teorema de la existencia, pues no podríamos asegurar que su integral exista. Sin embargo, más adelante vamos a ver que sí existe la integral de esta función. Con lo cual tenemos que verdaderamente, no porque sea solo una función discontinua, significa que no vamos a poder integrarla. Pero quizás tengamos que aplicar otros criterios. El siguiente tema, el 1.6, es sobre las propiedades de la integral definida. Quizás para muchos ahorita se encuentran pensando entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer con esto de la integral definida? Bueno, una de las resoluciones que ya conocemos hasta el momento, es por medio de sumas de Riemann. Simplemente podemos identificar si la función es integrable o no y aplicar el criterio de sumas de Riemann. Por el momento continuemos con las propiedades de integral definida. Cuando tenemos la integral de una función cuyos límites son exactamente el mismo, o sea, de a a, se dice que la función que la integral de esto es 0. ¿Pero por qué? Cuando nosotros vemos nuestro diferencial de x con Riemann, o nuestro delta x, decimos que el delta x va a ser igual a b menos a sobre n. ¿Y qué es b y qué es a? Bueno, a y b son los límites o la región donde vamos a tener acotada nuestra función. En este caso tenemos a y a como límites. Por tanto, tendríamos a menos a entre n, lo cual es igual a 0 entre n. Entonces nuestro diferencial de x, que va a multiplicar a nuestro delta x, perdón, que va a multiplicar a la sumatoria de Riemann, a toda esa suma, pues simplemente va a ser 0. Entonces cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces automáticamente podemos decir que cuando estamos intentando evaluar el área de una función que se encuentra en el mismo punto, pues simplemente no existe un área ahí, porque no hay una región, no estamos pasando a una segunda dimensión, simplemente nos estamos limitando a una sola dimensión. El siguiente caso lo podremos ver de forma similar al anterior. Cuando tenemos la integral de a b de f de x, podemos decir que es igual a menos la integral de b a de f de x por el diferencial de x. Eso también lo podemos ver desde el delta x de nuestra suma de Riemann.
Si simplemente sacamos la n el negativo multiplicando a b y a, pues invertiríamos este criterio de aquí, que ya no estaríamos con el límite inferior como a, sino ahora a sería el límite superior. Sí, recordemos que en Riemann siempre el límite superior es el que se pone al principio y el límite inferior es el que se pone después, a un lado de la resta. Si lo invertimos, pues vemos que los signos también se invierten. Esa otra propiedad quizás nos recuerde un poco a las propiedades de las sumatorias, ¿sí? Si tenemos la integral de a a b de f de x por el diferencial de x, es lo mismo que tener la integral de a a c de f de x por el diferencial de x, más la integral de c a b de f de x por el diferencial de x, ¿sí? Se parece mucho a una propiedad de la sumatoria, sin embargo, con las sumatorias decíamos que en la siguiente sumatoria se tenía que sumar un 1. Aquí no se suma nada, simplemente nos queda la integral de a a c de f de x más la integral de c a b de f de x de x. Y como estamos recordando un poco las propiedades de las sumatorias, realmente la integral, al poder sacarse de lo que sería una suma de Riemann, nosotros podemos utilizar las propiedades de las sumatorias y adaptarlas un tanto a lo que serían las propiedades de la integral. Esta otra propiedad es cuando tenemos a una constante que multiplica a una integral. Se me olvida en ocasiones. Cuando tenemos la integral de a a b de una constante por el diferencial de x, es como tener a la constante multiplicando a la diferencia de b menos a. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros tenemos, ¿qué es lo que está pasando? Que intermediamente nosotros podemos decir que tenemos la integral de c, la integral de a b del diferencial de x. ¿Sí? Cuando nosotros integramos al final, vamos y queremos calcular los límites, queremos incluir los límites, al final vamos a evaluar dentro de nuestra variable respecto a la cual estamos integrando, similar a cómo se hace en diferencial. Más métodos de integración los vamos a continuar viendo en siguientes videos.